Cuando quieras, Clara. Yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono y cuando tú quieras. Vale, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Ya algunos han oído previamente las conversaciones de este grupo que está en diferentes partes, pero que participa hoy con ustedes. Mi nombre es Clara Freire, yo soy la directora del Lean Six Sigma Institute para Europa y en nombre del instituto le damos la más cordial bienvenida a este foro interactivo sobre cómo liderar organizaciones ágiles en la era digital. Este foro se da en el marco del inicio de la segunda edición del máster en Dirección Corporativa, Lean Management y 4.0 y Black Belt. Y para ello hemos invitado a 3 expertos panelistas que nos darán su visión acerca de este tema. Y me ha tocado a mí, pues, el honor de presentarlos. Entonces tenemos a Ildefonso Vera, director de Innovación, Procesos y Transformación Digital en ISDEFE, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, ingeniero industrial con un máster en ciberseguridad por la Universidad Complutense de Madrid y en dirección financiera por EAE Business School. Además, por supuesto, Black Belt por Lean Six Sigma Institute. Y nos acompaña desde España. Carlos Reato, fundador y director de Reato Chain Management, ingeniero mecánico, graduado en la Harvard Business School y en el MIT, empresario y autor de libros sobre gestión empresarial y nos acompaña desde Suiza. Luis Conini, ingeniero por la Universidad Técnica de Monterrey, fundador y CEO del Lean Six Sigma Institute, graduado en gestión estratégica por la Universidad de Stanford, conferencista internacional y autor de diferentes libros relacionados con el proceso de mejora continua. Aquellos que han estudiado con nosotros, pues seguramente tendrán algunos de sus libros. Y nos acompaña desde San Diego, California. Y quien va a ser el moderador de la jornada, Agustín García, consultor asociado del SCI en Europa y coordinador del máster en Dirección Corporativa, Lean Management 4.0, y quien nos acompaña también desde España. Entonces, bueno, les doy la más cordial bienvenida y le pido a Agustín que comience el ciclo de preguntas para los panelistas. Les comento que después del ciclo habrá un tiempo de preguntas y respuestas, así que pueden ir tomando nota de lo que a aquello les parece interesante y al final, pues, Agustín dará paso a este ciclo de preguntas y respuestas individuales. Entonces, Agustín, pues es tuyo el panel y te paso el testigo. Perfecto, muchísimas gracias, Clara. Bueno, este webinar pretende responder algunas de las preguntas en torno a liderar organizaciones ágiles en la era digital, como decía Clara. Como empresas de todo tipo están aprovechando la tecnología para replantear sus modelos de negocio y la clave está en un sistema de gestión ágil, capaz de aprovechar la transformación digital del negocio para convertirse en una auténtica organización exponencial. No se trata necesariamente de grandes corporaciones ni de empresas que hayan invertido grandes cantidades de dinero en su transformación del negocio. El caso es que existen empresas más flexibles y más adaptables que han avanzado hacia la tecnificación de sus procesos y que realmente están aprovechando al máximo lo que nos aporta la industria 4.0. El dilema al que nos estamos enfrentando o que se están enfrentando muchas empresas en todo el mundo es el de reinventarse o desaparecer en esta era digital. Así que estos 3 líderes, Luis, Carlo e Ildefonso, nos darán algunas de las claves. Vamos a empezar, si os parece, por Luis. A ver, Luis, en tu opinión, ¿cómo nos puede ayudar una filosofía o un sistema de gestión como Lean Six Sigma en un contexto tan disruptivo y retador como el actual? Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la invitación y pues es un gran honor estar el día de hoy con ustedes. Pues bueno, en esta pregunta, Agustín, yo creo que el entorno que estamos viviendo, primero por la pandemia, segundo porque pues estamos viendo lo que se dice el inicio de una recesión proveniente con el tema de la guerra, pues obviamente obliga a las organizaciones de todo tipo y en cualquier lugar, y no importa qué tamaño sean, pues a replantearse en la manera en la que trabajan. Antes hablábamos de que era una decisión y una opción ser una compañía ágil. Ahora estamos hablando de que pues es una necesidad. Ahora se exigen compañías ágiles, organizaciones ágiles, gobiernos ágiles. Entonces ya no es una cuestión de opción. Yo creo que aquí juegan un papel muy importante los líderes, ya que
pues las herramientas y las metodologías son muy simples para resolver problemas muy complejos, pero depende mucho de los líderes el que tomen la decisión y le den soporte a sus equipos. Yo quiero recordar un tema que tuve la oportunidad de vivir junto con Carlos Reato, en donde fuimos al MIT precisamente a conocer qué significaba la industria 4.0, y ahí precisamente nuestro instructor en el MIT pues era un Master Black Belt, que pues lo primero que nos dijo es, antes de empezar cualquier tema de tecnología, primero tienen que ser ágiles, primero tienen que convertirse en una compañía simple, ágil, que busque por todos los medios hacerse mucho más ligera, que busque aplicar primero herramientas básicas antes de implementar herramientas tecnológicas. Yo creo sinceramente que en estos 10 años que vienen va a haber más cambios que en toda la historia de la humanidad. Entonces, pues en ese sentido quisiera presentarles un ejemplo muy breve en el cual pues nos tocó ver esa transformación de una compañía muy tradicional, vamos a ponerlo así, pero que se movió a un esquema primero de una compañía ágil y después aprovechó la tecnología, ya que se había convertido en una compañía ágil para generar pues un negocio que ni siquiera ellos mismos se imaginaban, hablando de la disrupción, un cambio abrupto, un cambio importante y significativo en temas de innovación. Entonces, si me das oportunidad, Agustín, me gustaría presentar brevemente un par de slides. Aquí está, muchas gracias. Bueno, aquí está. Toda organización que pretende ser ágil, pues sufre un proceso de transformación. Esa es una transformación pues que va en una fase primero de preparación, después se sugiere que empiece con un piloto y a partir de ahí va a ser un despliegue para convertirse en una compañía Lean Six Sigma 4.0. Para poder hacerlo va a utilizar herramientas estratégicas y tácticas. Muchas de esas herramientas pues verán que son herramientas de comunicación, ya que la mayoría de los problemas pues tienen como raíz precisamente mala comunicación. Estos son los componentes que yo veo que son claves para considerar en una compañía que está convirtiéndose de ser una compañía tradicional a una compañía ágil: sus clientes, sus competidores, sus datos, la innovación y el valor. Y aquí quisiera presentarles un caso bien interesante en relación a la disrupción. Fíjense, antes hablábamos de que se competían en industrias muy bien definidas. Ahora la competencia se va a dar en industrias diversas. Antes hablábamos de que la competencia era un juego de gana-pierde. Ahora estamos hablando de que solo los mejores van a dominar. Entonces, este es un caso, este es uno de nuestros clientes muy queridos, una compañía pequeña, 120 trabajadores. Su trabajo, principalmente el valor que ellos proveen a la industria es pasar por la ropa de los gimnasios, las toallas, de la ropa de los hospitales, etcétera. Ellos pasan por la ropa, la lavan y entonces van y la entregan. Ese es un proceso, pues digamos, muy tradicional en donde la competencia era muy fuerte. Sin embargo, ellos decidieron tomar el camino de convertirse en una empresa ágil y empezaron a hacerlo con herramientas muy simples como orden y limpieza, que pues son herramientas que son básicas para implementar y de ahí soportar todo lo que va a ser un proceso de transformación, gestión visual, la parte de herramientas estratégicas como un Hoshinkanri, que es un plan estratégico en una sola página, una estructura diseñada por valor. Después se hizo obviamente un Value Stream Map para conocer el flujo de la información y el flujo de los materiales. Posterior a eso, pues se hicieron eventos Kaizen para mostrar, junto con la capacitación, el poder que tiene el Lean Six Sigma para convertirse en una compañía ágil y poderle dar a sus clientes pues un mejor servicio, pero también pues lograr mejores resultados financieros. Esta compañía se vio muy interesada, muy especial una vez que ya habían hecho la herramientas o implementado herramientas simples y básicas como TPM, por ejemplo, para que esas máquinas que ustedes ven ahí nunca se descompusieran, para que cuando hay que hacer cambios rápidos, pues puedan hacerlos de una manera ágil, el entrenamiento a sus colaboradores con un TWI, que son herramientas pues muy simples y muy básicas. Bueno, uno de los objetivos para sus clientes era que nunca les faltaran materiales
por ejemplo, en los hospitales, materiales quirúrgicos, etcétera. Es así que cuando llegamos a la implementación de otra herramienta, pues simple y poderosa que se llama Kanban, que básicamente consiste en reponer los materiales que el cliente ha tomado para una cirugía o para no sé, por ejemplo, en un hotel, pues para poner las sábanas, las cobijas, etcétera. Bueno, simplemente lo que hacían ellos es reponerlo. Con ello, pues al hacer un mapa de la experiencia del cliente, pues nos dimos cuenta que había muchas situaciones que no estábamos resolviendo. Por ejemplo, el cliente tenía que darse cuenta cuántas unidades tenían, después tenía que hacer un pedido, ese pedido tenía que ser aprobado, después tenía que recibirse el pedido, procesarse, mandar traer la ropa, lavarla, plancharla, mandarla con el cliente. Y ellos la recibían en un almacén, las personas recibían ese material, lo acomodaban en su almacén, después quien lo necesitaba, vamos a decir una enfermera para una cirugía, para la ropa de los cirujanos, pues entonces se hacía una requisición y dentro de todo ese proceso de la experiencia del cliente nos dimos cuenta que casi no estábamos participando, más que solo en recoger la ropa y lavarla y entregarla. Y la pregunta fue, ¿cómo podemos agregar más valor a ese proceso si ya somos una compañía mucho más ágil, que hemos aplicado herramientas simples pero muy, muy impactantes? Bueno, pues miren, aquí lo que vimos es que, digamos, las compañías tradicionales hablan de productos con características y beneficios únicos. Lo que hicimos fue más bien crear una plataforma. Bueno, lo que hicieron ellos, nosotros simplemente los capacitamos y los ayudamos. Hablábamos antes de que algunos pocos competidores dominaban por categoría. Ahora los ganadores se llevan todo, básicamente. Esta es la solución que implementaron ellos, ahora sí, integrando tecnología. Pero como ven, se prepararon, utilizaron herramientas básicas y entonces lanzaron este proyecto, que como verán aquí, esto es un supermercado, le llamamos nosotros en el ambiente de Lean, Lean Six Sigma. Básicamente consiste en que todos los materiales quirúrgicos que ellos proveen, aquí ven todo el material de ropa para cirujanos, para una cirugía, ahí se encuentran todos los productos listos para la cirugía. Más adelante se empezaron a poner también otros materiales de cirugía, medicamentos, etcétera. Pero lo interesante de este caso es que ellos pudieron ser capaces, con Lean Six Sigma y con tecnología, poner los materiales en el punto de uso, no mandarlos a un almacén. Y con esto, en el momento que la enfermera retira esos materiales, pues va a poner en una computadora que después se puso aquí mismo en las puertas de ese supermercados, para que el proveedor inmediatamente se dé cuenta que se tiene que reponer esas, bueno, en este caso son ropas de cirujano, y que se tienen que meter, aparte de lavarse, tienen que meter a las autoclaves y después reponer aquí. Antes ellos entregaban la ropa 2 veces a la semana, ahora lo hacen todos los días. Lo interesante es que no solo resolvieron el problema de entregar en el punto de uso, sino que crearon una plataforma. Básicamente todos los materiales que ustedes ven ahí, adicional a lo que ellos proveen, pues son materiales de otros proveedores que utilizan su plataforma que hicieron a través del uso de Kanban para surtir todos los materiales de cirugía, también en los consultorios médicos, etcétera. Y ahora el negocio de ellos ya no solamente se limita a la ropa, a limpiarla, a entregarla, sino a mantener este sistema surtido de medicamentos, de material de cirugía, etcétera. Con esto, lo que quiero decirles es que se generó una disrupción importante en este tipo de industria, lo cual generó un negocio adicional que ahora se ha convertido pues en su principal negocio. Pero no fue sino hasta que aplicaron herramientas simples, básicas y de alto impacto que introducieron la tecnología para hacerlo ahora sí a una escala exponencial. Entonces, yo creo que aquí este es un caso interesante que empezó con algo muy simple, pero que si no lo hubiera hecho así y hubieran querido saltar hacia la tecnología y aplicar solo tecnología por sí misma, pues no lo hubieran logrado. Con esto lo que quiero decirles es que los cambios que vamos a ver en el futuro próximo, pues tienen que ver con tecnología que va a ayudarnos a reducir o eliminar actividades repetitivas que normalmente hacemos los seres humanos,
pero que también la tecnología y las herramientas Lean nos van a mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores y también, por lo tanto, pues obviamente el valor que entregamos a nuestros clientes y por lo tanto también los beneficios económicos que podemos esperar. Entonces, yo creo que va en ese orden, Agustín, de lo simple a lo complejo, de lo fácil de procesar a lo fácil de transformar en datos. Ahora, pues básicamente su negocio se volvió negocio de datos. Lo más valioso que tienen ellos son los datos. Interesante, Luis, lo que comentas y una de tus habilidades es hacerlo fácil, ¿no? Exactamente. O hacerlo ver fácil. A veces no es tan sencillo, pero desde luego son pasos que, bueno, pues que están ahí al alcance de la mano y que, como bien planteas, organizaciones de todo tamaño pueden beneficiarse de ellos, ¿no? De lo que se trata es ir dando pasos certeros para convertirse en líder en su entorno, en su sector. Muchísimas gracias, Luis. Carlos, te voy a lanzar una pregunta. ¿Cómo debería una organización gestionar el cambio o la transformación del negocio para adaptarse a este nuevo tiempo de incertidumbre, de disrupción? ¿Qué nos puedes contar, Carlos? Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por estar con ustedes y buenas noches a todos. Luis, hiciste realmente el arranque muy bueno, ¿no? Quiero aprovechar de lo que comentó Luis y platicar un poco de cómo implementar el cambio, cómo llevarlo a cabo, porque se lee mucho que muchas empresas arrancan con un cambio y a la media hora solo poco realmente lo llevan a cabo por miles de razones, ¿no? Y quiero empezar con dos ejemplos. Durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, me encontró con empresas que ¿cómo se dice? Con tiendas cerradas que hubo por varias semanas o varios meses. Varias empresas ahí por la noche empezaron a ver si podían vender online, ¿no? Y comparado con las empresas que tenían ya tecnología y plataformas online de antes, porque habían ya arrancado, algunos quisieron durante la pandemia decir, bueno, dado que las tiendas están cerradas, ¿por qué no lo hacemos ahí por el fin de semana, en los próximos días? Vamos a comprar un poco de software, ahí vamos a llevarlo, ¿no? Y bueno, el resultado fue que aún la pandemia pasó y muchas de estas empresas quedaron con muchos gastos y con mucha decepción porque la tecnología es una cosa, llevarlo a cabo, implementarlo y llevar resultados es otra cosa. Y muchas de estas empresas, aunque han gastado dinero, tuvieron que cerrar. Y ahí se ve que tecnología, voy a regresar después, es una cosa, llevarla a cabo, implementarla bien y que funcione con su propia cultura es otra cosa, ¿no? Otro ejemplo, me tocó ver ERPs. Se ve muchas veces que las empresas dicen que hay que comprar un ERP, a new one, y hay que implementarlo, no sé qué, SAP. Ahí vamos, gastamos 200,000, gastamos $500,000 por tener SAP, que es parte, ¿no? de tener un buen ERP. Y también ahí, ¿no? Si solo se ve la tecnología y se ve que hay que hacerlo porque toda la competencia lo hace, hay muchos que se puede ver ahí análisis de los que logran, de los que no logran, una muy buena parte sí lo implementan, pero los beneficios son mínimos, los gastos son altos, el cliente no ve ningún beneficio, al contrario, a lo mejor el cliente ve que ahora dura más tiempo, que los errores han aumentado, que en el almacén ya no hay las partes que antes había. Y seguramente ustedes también conocerán similares historias, ¿no? Y estos son dos casos, uno durante la pandemia, uno que me tocó ver que gastaron casi $1 millón en un año por un ERP y aún siguen no poder trabajar y mucho desgaste en todos los lados, ¿no? Bueno, ahora como dijo Agustín, ¿no? ¿Cómo hacer un cambio? Yo puedo dar algunas sugerencias. Digo,
siempre se aprende, siempre hay cosas que durante un camino de una implementación se ve que funciona mejor o que se pudiera hacer diferente. Mucho es la cultura también de una empresa, ¿no? Y creo que cualquier cambio de tecnología, Luis antes platicaba de implementar Lean Six Sigma o implementar ERP, yo creo que eso se decide, de mi punto de vista, lo decide el management en un plan estratégico. Es decir, durante un plan estratégico se revisa un SWOT análisis, ahí se ve a dónde vamos bien, a dónde vamos mal, qué deberíamos que hacer. Y ahí se define realmente que hay que a lo mejor implementar, suponemos, una tecnología X, ¿no? Y una vez que eso se ha definido, también hay que muy bien ver, también Luis lo comentaba, cuál es el valor que le agregamos al negocio, pero más que nada, qué valor le agregamos al cliente. Si vamos a hacer eso, qué ventaja vamos a tener contra la competencia, qué ventaja ve el cliente, compra más de eso, podemos ampliar nuestro negocio, porque si a la fin vamos a hacer mucha tecnología y no hay ningún beneficio, nada sirve. Ahora, durante este evento del plan estratégico, yo creo que es ahí donde se decide, ok, vamos a hacer X, ¿no? Es muy importante que vamos por este camino. Y ahí se define muy bien la estrategia, en el centro está el cliente, y ahora si vamos a hacer eso, ¿qué hay que ajustar? ¿Qué cosa hay que ajustar a lo mejor en ventas? ¿Qué hubiera que ajustar a lo mejor en planeación, en producción, en logística? Tenemos la gente, falta gente, ¿qué tipo de experiencia nos hace falta? Antes platicábamos, por supuesto, que después nos hace falta la gente, ¿no? Que no hay la gente disponible en el mercado por alguna implementación. Ahora, una vez que eso se había definido, a lo mejor el ajuste del modelo de negocio, y yo creo que después yo uso mucho el modelo Kotter, ¿no? Seguramente ustedes lo conocen, los 8 pasos de Kotter, porque es algo, como comentaba Luis, algo simple. Hay que hacer las cosas siempre simple. Y él ha definido, Kotter ha hecho un modelo de 8 pasos, a donde una vez definido lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que dice Kotter, hay que aumentar, hay que establecer un sentido de urgencia en la empresa, ¿no? Porque si no hay urgencias o no hay esta necesidad, la gente dice, otro ERP, otra vez Lean Six Sigma. Hay que hacer una plataforma de urgencia. Urgencia puede ser que estamos atrasados, que estamos en riesgo en el mercado, riesgo de perder clientes. Ahora, ¿cuál es esta urgencia? Que esta urgencia hay que también comunicarla muy bien con toda la empresa. Toda la gente tiene que saber a dónde vamos a ir, ¿no? Hay que formar, segundo dice, hay que formar un equipo cambio. Sugiero mucho que este equipo no sea el management, a lo mejor hay una persona del management, pero hay después de cada departamento hay una persona y también hay gente de diferentes niveles. También el operador a la máquina, a lo mejor el almacenista. Un equipo que por supuesto quiere hacer este cambio, que quiere aportar y transformar la empresa. Y este equipo puede ser también el equipo, punto 3, que a lo mejor hace una sugerencia cómo debería que ser la visión de la empresa, dado que vamos por este camino, que sí hasta el equipo que dice, oye, la visión deberíamos que ajustarla así, la misión la ajustamos por allá, a lo mejor le agregamos un valor, y el management aprueba esta visión, porque una visión que lo define la gente va mucho mejor que la visión viene desde el management. Una vez que eso está, el cuarto es que esto se comunique a toda la gente. Ahora la visión muy clara, porque el cambio va a ser en los detalles, y hay que hacerlo muchas veces por varios, ¿no? A lo mejor oral, a lo mejor en papel, a lo mejor a la fin del mes, un resumen, a lo mejor por la pantalla todos los días, a lo mejor un centro de comunicación en la empresa. Ahora, comunicación no se puede hacer suficientemente para decir a la gente,
por dónde vamos, por qué cambiamos, qué vamos a hacer, por qué gastamos el dinero, etcétera, ¿no? Dice Kotler también, punto 5, que hay que dar poder a la gente, hay que decirle que hay que darle el, ¿cómo se dice? El empowerment, ¿no? Para que puedan hacer las cosas, no que todos vienen del management, sino que la misma gente, sí, a la gente que implementan las cosas, pero no lo pueden hacer si no tienen el poder, ¿correcto? Kotler dice el 6 es hay que empezar pronto ¿cómo se dice? A triunfar o los primeros logros. No hay que esperar hasta que todo el cambio sea hecho para decirle a la gente, oye, bien hecho, un aplauso, una pequeña festividad. 7 es continuar a producir más cambios, consolidar lo que se ha hecho y continuar a hacer más para que la gente vea que es un cambio muy importante, es una transformación muy importante y que no queda ahí con los 4 cositas, ¿no? Y bueno, a la fin, el 8 es realmente anclar los cambios en la cultura. Creo que eso puede ser el más difícil, la cultura X que se tiene, una cultura a la tecnología. Vamos usando eso. El CEO mismo es lo que empuja, que apoya a la gente por este cambio que puede durar 6 meses, puede durar 4 años, 5 años, ¿no? Eso, yo creo que el modelo es algo que apoya para hacerlo fácil. Y un buen ejemplo, antes al inicio dijo 2 ejemplos no muy buenos, porque ellos no lo hicieron así. Ellos compraron y pensaron que ya el sistema va a dar la mejora. Un buen logro, como también Luis comentaba antes, de una empresa. Me tocó ver una empresa pequeña, mediana, de $50 millones, a donde implementaron algo de tecnología, algo que realmente era para ellos alcanzable, pero más que nada agregaba valor al cliente. Y por ejemplo, tenían bastante errores en el suministro de su mercancía al cliente. Ahora, un tema era reducir errores a 0. El cliente entonces tiene que ver errores en el sentido de producto equivocado, de productos de más, productos de menos, atrasados. Ahora, un tema era artificial intelligence. Ahora, realmente hicieron un fuerte cambio en el sentido de servicio al cliente, inteligencia en el sentido que ellos saben lo que quiere el cliente. Cuando el cliente llama, ellos ven en la pantalla inmediatamente qué ha comprado, qué compra de más, qué le podríamos sugerir. Es decir, eso apoya al cliente, pero apoya también a la empresa, ¿no? Hicieron un almacén automático, e hicieron todo que es empaque con robots, ¿cómo se dice? Robots colaborativos, ¿no? La persona que trabaja con los robots. Y ahora, una inversión un poco cara, pero alcanzable, pero realmente con el enfoque del cliente, con valor agregado, con simplicidad, con el CEO adelante que hace los cambios, con un equipo alrededor que quieren cambiar y quieren lograr estos cambios, ¿no? Ahora, a la fin, un negocio con entregas más rápidas, prácticamente 0 errores de entrega, y todo que son pedidos y ofertas muy orientadas que le ofrecen al cliente lo que él necesita, no lo que quiere vender la empresa. Ahora el cliente se siente a gusto, el cliente pide más. Es una buena cosa, ¿no? Es decir, tecnología tiene que dar valor agregado y tiene que implementarse con un sistema. No solamente comprarlo, hacer muchos gastos y a la fin tener solo frustración de la gente, ¿no? Muy bien, eso es un poco de mi parte. Regreso la palabra a Agustín. Qué interesante lo que nos propones, Carlo. Has tocado, creo que, puntos de mucho valor, ¿no? Muy interesante lo que nos comentas, ¿no? Sobre el beneficio mínimo cuando hay una gran inversión, no se hace un análisis previo, unos gastos máximos y que esto al final no redunda en beneficio para el cliente, ¿no? Entonces,
un buen punto es arrancar desde ahí, desde el plan estratégico, hacerlo desde el management, y una buena estrategia es hacerlo siguiendo, por ejemplo, el modelo de gestión del cambio que propone Carlo y que propone Kotter, ¿no? De los 8 pasos. O sea que muy buena aportación. Muchísimas gracias, Carlo. Ahora vamos a pasarle la palabra a Ildefonso. Ildefonso, desde tu experiencia como director en innovación de procesos y transformación digital de una empresa como ISDEFE, ¿cómo habéis integrado vosotros Lean Six Sigma y dicha transformación hacia la llamada Industria 4.0? Cuéntanos, háblanos de tu experiencia. Pues muchas gracias, Agustín, por la invitación a este webinar. Y muchas gracias a las personas que nos acompañan. Y pues decir que para mí es un orgullo pues estar al lado de estos ponentes tan extraordinarios y tan importantes, ¿no?, en el mundo de la gestión del cambio y en el mundo de la gestión de las empresas. Voy a intentar contestar a la pregunta, Agustín, desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de utilización de esta metodología dentro de lo que es el departamento que gestionamos en ISDEFE, que es el Departamento de Innovación, Transformación y Procesos, y también desde el punto de vista de la compañía. Creo que se han dicho 2 cosas muy importantes ya por parte de mis compañeros. Una, la necesidad de una metodología. Yo creo que eso es fundamental en todas las empresas, y también, como apuntaba Carlos, la necesidad de la gestión del cambio, el acompañamiento de las personas, el no dejarlas solas, el que no tengan miedo a lo que va a venir. Creo que es fundamental para poder lograr ese nivel, en este caso, de gestión. Como digo, para situarnos en el contexto, mi responsabilidad ahora mismo es la de innovación, procesos y transformación digital en una empresa pública, propiedad del Ministerio de Defensa, que, como sabéis, cuenta con unos extraordinarios profesionales trabajando tanto en la Administración General del Estado como en el Ministerio de Defensa, ¿no? Por tanto, el reto de este departamento, que nació como un área pequeñita, pues el reto era extraordinariamente importante y teníamos por delante pues una labor ingente, ¿no? Como digo, voy a intentar contar de manera resumida cuál es nuestra experiencia con esta metodología y con este tipo de certificaciones. Como digo, nacimos como un área pequeñita, el área de procesos y programas dentro de ISDEFE, conformada por 3 personas cuya misión o cuya finalidad en este caso era el mejorar los procesos de la compañía, modernizar los procesos de la compañía y, como decíamos, pues transformar todo aquello que hacíamos en algo más eficiente todavía y que sobre todo aportase mucho valor o más valor a nuestros clientes. Pero es cierto que tras muchas reuniones, tras largas jornadas de planificación, planteamiento de objetivos, nos dimos cuenta que no disponíamos de una metodología clara, nos dimos cuenta que no disponíamos de herramientas y de procesos necesarios para la relación de trabajo que teníamos que hacer, y yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando salimos de la universidad salimos con muchas ganas, hemos estudiado una carrera y muchas veces nos planteamos qué, ¿no? Y nosotros en el área decíamos, oye, tenemos muchas ideas, sabemos muchas cosas, pero ha pasado el tiempo, o llegaba el tiempo de pasar de las musas al teatro, ¿no? Y en eso estábamos, en pasar de las musas al teatro. Y como digo, pues estuvimos buscando y comparando certificaciones, cursos de toda metodología, y teníamos dentro del grupo, la verdad, un chico que luego se fue a trabajar a Boston, un chico con una carrera excepcional y que apuntó este tipo de metodología, la de Lean Six Sigma, y nos apuntamos los cuatro, quisimos probar los 4 estas metodologías y nos apuntamos al hielo, ¿no? Y dijimos, aquí que nos vamos a encontrar, pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo, y como digo, fuimos los 4, ¿no? Como antes creo que decía también Carlos, es importante empoderar, es importante contar con las personas y que sobre todo el líder o el responsable de los demás también viva en sus propias carnes a qué nos referimos, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia bastante gratificante. De hecho, llegamos a aprovechar bastante de esas técnicas de las que hablaba Luis. Yo me acuerdo que diseñamos el Value Stream Map para el área. Dijimos, vamos a ver dentro de nuestro área cuál es nuestro mapa de valor, cómo contribuye ese mapa de valor a la compañía, y la verdad es que empezamos ya a tener claras metodologías y empezamos a pintar, como digo, aquello que queríamos hacer, ¿no? Aprovechamos también las 3 M's, el MURI, MURA, MUDA, para intentar ver los desperdicios, ver los retrabajos y ver dónde teníamos que incidir para, digamos, que hacer unos procesos más eficientes. Implementamos también, y creo que lo comentaba Luis, el tema visual, ¿no? El concepto de andón, ¿no?
Con ello intentábamos controlar de manera visual pues, todo aquello que hacíamos, todas las actividades y los procesos. De hecho, os puedo decir que lo seguimos haciendo. Ahora estamos en plena migración del correo electrónico y si veréis la pizarra que tengo delante, pues la tenemos llena de números, de correos migrados, de lotes, de cuál es la semana que viene, de cifras, de incidencias. ¿Y para qué lo tenemos? Pues para que todos los días nos recuerde pues, el compromiso con el proyecto, el compromiso con la empresa y que es una labor que al final tenemos que sacar adelante. Utilizamos también en esas reuniones de brainstorming que hacíamos la técnica de los 5 porqués. De hecho, cuento como anécdota que una vez delante de nuestro responsable pues le empezamos a preguntar ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a la cuarta vez ya nos dijo, oye, vosotros preguntáis mucho, ¿no? En ese sentido de que ya os digo que intentamos sacarle el mayor partido. Y sobre todo, lo que sí que tuvimos claro en un momento de la primera certificación del Yellow fue el concepto de Kaizen. Creo que es muy importante en este mundo cambiante, en este mundo en que estamos, en el que muchos tenemos una zona de confort y muchas veces nos cuesta dejarla, vimos que este concepto de Kaizen al final a la gente le gustaba, es decir, pequeños pasos con buenos resultados y además lo incidimos. Pusimos una cosa muy sencillita, que yo creo que incluso muchas empresas ya lo tenían, fue un proyecto pequeñito que fue el implantar un portafirmas, pues eso fue una cosa pequeña que no nos costó mucho, que empezó a funcionar muy bien y os puedo decir que estamos ya al nivel de 1.500 firmas mensuales con este portafirmas. Imaginaos también, en este caso, la cantidad de papel que hemos podido retirar, ¿no? Y modernizar esos procesos. Pero siguiendo más allá, veíamos que teníamos, por decirlo de alguna manera, herramientas claras o cómo hacer las cosas de una manera más real. Nos seguíamos dando cuenta de que no teníamos metodología. Al final decimos, sí, aplicamos esta técnica por allí, aplicamos la otra por allí. Bueno, pues al final decidimos también dar otro saltito más y en este caso nos apuntamos al Green Belt, que ya ahí sí que vimos el desarrollo de esa metodología. Y yo recuerdo que teníamos una profesora del Lean Six Sigma Institute que además... Mireia, que la recordamos mucho en aquellos cursos, porque además nos insistía mucho y decía, Ildefonso, de Mike, ¿no? El diseñar, el evaluar, el medir, el actuar y el implementar, ¿no? Y eso, pues la verdad es que cogimos ese de Mike y además lo convertimos, digamos, en nuestro buque insignia de actuación y de hecho con él llegamos a realizar el mapa de procesos de la compañía utilizando esta metodología y además también lo pusimos en práctica con el proceso de automatización de gastos del empleado. O sea, y digo que era ya un proyecto más complejo, en el cual sí que había un diseño, había unas integraciones con la tecnología y sobre todo había también unas mediciones. Daros cuenta, somos una empresa de alrededor de 1.800 personas y generábamos del orden de 11.000 informes de gasto en papel de viajes, con todo aquello que suponía el imprimir papel, el que la gente que tenemos desplazada de la oficina tuviese que venir a la oficina a depositar ese documento de gastos con lo que eso implicaba, en este caso no de quitar tiempo al cliente, pero sí de quitarse ellos su tiempo, digamos, de su ocio para traer esos documentos y la verdad es que utilizando esa técnica de Mike nos salió el trabajo redondo, lo implementamos y estamos funcionando bastante bien. También el de Mike nos enseñó una cosa que tampoco aplicábamos y que yo creo que el maestro Peter Drucker lo dejó muy claro. Aquello que no se mide no existe. Esto nos enseñó a medir, ¿no? O también aquello que no se mide no se puede gestionar. Con lo cual nosotros, gracias también aquí al de Mike, pues empezamos pues a ver, ya os digo, a diseñar, a medir, a implementar, a valorar y también, como no, a medir y a tener nuestra tabla de indicadores. Pero como digo, quisimos ir más allá. Y también dijimos, oye, tenemos las herramientas, tenemos una metodología, pero además queremos ver lo que habéis hablado antes, ¿no? Cómo lo planteamos estratégicamente, cómo podemos dar valor con estas herramientas, cómo podemos dar valor con esta metodología al resto de la compañía y cómo impacta, ¿no? Y entonces nos decidimos a hacer el Black. En ISDEFE tenemos mucha gente con la certificación Yellow. Tenemos también mucha gente con la certificación Green, pero hay menos Black, ¿no? Y nosotros quisimos hacer el Black y lo hicimos a través de nuestras horas, digamos, de fuera de trabajo y también con lo que en ISDEFE le llaman formación sobrevenida, ¿no? O sea, es algo que el trabajador
pide para hacerlo. Y efectivamente, en el Black descubrimos precisamente de lo que estabais hablando. Nos dio una visión holística al final de toda la empresa, de los procesos, de cómo interactúan las herramientas, de cómo interactúan, en este caso, digamos, la metodología. Y yo siempre digo que hemos sacado como conclusión dos cosas fundamentales de este itinerario, como le llamamos, de la metodología Lean, de Yellow, Green y Black. Al final, el Black, yo entiendo que nos ha hecho, nos responde al qué, es decir, qué vamos a hacer, qué queremos conseguir, qué queremos sacar en claro, por decirlo de alguna manera. Con el Black esas preguntas se pueden responder. Digamos que el Black, en este caso, nos está respondiendo a la estrategia. Estratégicamente es la herramienta. Y luego tenemos el cómo. Yo siempre distingo entre el qué y el cómo. Es decir, yo creo que casi todos sabemos qué tenemos que hacer, pero el problema es cómo. Yo esto, además, me ocurre con mis hijos. Es que quiero hacer esto ya, pero ¿sabes cómo? Jo, papá, ahí me tienes que ayudar, ¿no? Entonces, yo digo que esta herramienta, el Black, nos ayudó mucho al qué y sobre todo el yellow y el green nos está ayudando al cómo. Con lo cual, creo que podemos ahí anidar esas dos preguntas y ir dándoles soluciones. Y luego vuelvo y terminando, ya os digo que esta es nuestra experiencia. Me consta también que compañeros la están implantando y están implantando estas metodologías en los clientes, pero volviendo al principio, como decíais, yo creo que hay dos cosas fundamentales en estos tiempos que corremos. Ahora mismo es más necesario que nunca pues, la planificación, la gestión y la anticipación para realizarlas y para poder hacer estas tres cosas, digamos, planificar, gestionar y anticipar, nos tenemos que dotar de herramientas y nos tenemos que dotar de metodologías. Fijaros, hablaba con Agustín cuando estaba preparando técnicamente esta jornada, que esta mañana yo he estado en una universidad española, viendo un sistema o una metodología que tienen de incubadoras de empresas, es decir, pues lo que se dedican es, digamos, a detectar y a lograr o a captar aquellas ideas innovadoras que puedan llegar y se puedan desarrollar. Sobre todo eran muy ideas del sector aeroespacial, ¿no? Y en esa conversación, cuando nos explicaban que hacían el acompañamiento con las personas, se encargaban de la financiación, yo he introducido esa pregunta pensando en el webinar de esta tarde y le he dicho, oye, ¿también les acompañáis en la metodología o habéis detectado si falta metodología, si saben cómo hacerlo? Y me contestaba uno de los profesores que efectivamente es así, que hay gente muy preparada técnicamente, gente con la cabeza muy bien ordenada, que sabe lo que quiere hacer y que sabe lo que quiere desarrollar, pero que le falla luego esa metodología. Que además yo les decía, digo, pero detectáis si se están implantando tecnologías Scrum, metodologías Agile, metodología Lean, y me decían que están empezando a hacer eso porque se están dando cuenta que técnicamente la gente es muy buena, técnicamente las personas saben cuál es el objetivo de su proceso, de su proyecto, pero no lo pueden desarrollar. Por tanto, ya digo, yo soy un convencido de este tipo de metodologías, de este tipo de metodología Agile, de metodología Lean, porque efectivamente creo que nos aporta algo que muchas veces, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, la universidad nos aporta, ¿no? La universidad quizá nos aporta el conocimiento para el día de mañana poder cumplir o poder hacer una parte de nuestro trabajo, pero no nos aportan esas metodologías tan necesarias en estos tiempos tan convulsos. Y creo que, Agustín, que te he contestado, creo, o he intentado, ¿no? Sí, no, lo has hecho de hecho sobradamente y además muchísimas gracias por habernos hecho cómplices de tu journey, ¿no? De tu camino de descubrimiento, del tuyo y del de tu equipo en la metodología y cómo nos has ido contando, ¿no? el paso y cómo has ido aprovechando las diferentes herramientas, las diferentes propuestas, desde el VSM, ¿no? Desde los tres limitantes de la productividad, la gestión visual, también nos hablabas de Mike, ¿no? Mike. Es importantísimo. Me ha parecido muy interesante esto también, esa visión integrada que os ha dado el Black Belt, ¿no? O las dos grandes preguntas del qué y el cómo que muy brillantemente también nos has contestado ahora con ese cómo que a veces nos falta, ¿no? Hablamos de sabemos el qué, hacia dónde queremos ir, pero nos falta ese sistema de gestión o esa metodología que nos ayuda, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias también, Ildefonso, por tu respuesta. Muchas gracias a los tres.
bueno, ya nos habéis dado una visión amplia, una visión clara, una visión muy extensa sobre, bueno, pues sobre lo interesante, lo importante que es la metodología y aprovechar la metodología desde el inicio, hacerlo simple y desde ahí empezar a construir para convertirnos en líder en nuestro sector, como bien nos contaba Luis, o ese sistema de gestión del cambio que nos comentaba Carlos. Pero ahora os pediría que desde vuestra, digamos, desde vuestra experiencia nos deis algún titular, ¿vale? Algún consejo para aquellos managers y de líderes que nos están acompañando, alguna recomendación, tal vez una frase o alguna idea que queráis transmitirles sobre digamos, sobre la pregunta que nos ha traído aquí esta tarde, ¿no? Que es cómo liderar la organización o las organizaciones ágiles en la era digital. Así que, Luis, si tienes algún titular por ahí o alguna reflexión. Sí, claro. Para sí, claro que sí. Yo creo que como líderes, si quisiera sugerirles una sola cosa, les diría pues, que desarrollen un sistema de aprendizaje en sus organizaciones. Básicamente consiste en saber y hacer, en incluir a todas las personas, porque básicamente todos los empleados deberían de ser white belts, tal vez un 50% deberían de ser yellow belts, el 20% de los trabajadores deberían de ser green belts y al menos el 1% deberían de ser black belts dedicados. Yo les diría que pues hay mucho camino por recorrer, muchas cuestiones todavía que tienen incertidumbre, un alto nivel de incertidumbre y resistencia al cambio, que significa miedo a lo desconocido. Y si es el miedo a lo desconocido, pues mi sugerencia es que un sistema de aprendizaje les va a ayudar a tener confianza de lo conocido. Dicen que la mejor herramienta que existe es aquella que se utiliza. Es así que yo les recomiendo que aprendan y apliquen. No se tienen que hacer grandes proyectos, sino una vez que tenemos nuestro Value Stream Map, nuestro mapa de valor, hacer experimentos pequeños con las herramientas, como las fue explicando el Delfonso, como se van haciendo de alguna forma en el sentido de eliminar la resistencia al cambio y hacer un proceso de gestión de cambio alrededor de la confianza que vamos ganando al aprender, al aplicar y sobre todo al generar resultados. Yo les diría que en muchos casos, muchos de nuestros clientes nos han dicho, Lean Six Sigma 4.0 se ha convertido en uno de nuestros mejores negocios porque las personas que se han certificado nos están demostrando ahorros hasta por $1 millón cada año. O sea, ni siquiera a veces con negocios o con nuevos clientes o con compra de maquinaria habíamos logrado tanto impacto. Entonces, pues decirles que en general no más del 10% de las organizaciones en el mundo lo están haciendo y lo están haciendo bien, como es el caso de ISDEF. Y pues también decirles que el éxito que están teniendo nuestros alumnos pues es impactante. Yo creo que se debe precisamente a ese aprendizaje. Entonces, en una palabra es aprender, saber y hacer, básicamente. Muchísimas gracias. Qué interesante la propuesta, el titular, desde luego muy, muy valioso. Carlos, ¿podrías dejarnos algún titular, alguna reflexión, alguna recomendación, una píldora para que los participantes también puedan aplicarlo sobre cómo liderar las organizaciones ágiles en la era digital? Pero yo creo que lo hemos ya un poco platicado, pero enfocaría al liderazgo, porque la tecnología existe, las herramientas existen, como dice Luis, hay que aprovechar, hay que tomarlas, pero hay que liderar el cambio. Yo creo que el CEO o el director tiene que ser ejemplo, ¿no? Ejemplo del cambio y involucrar, ya se dijo antes, involucrar a la gente. Si la gente está viendo que se le pregunta, que se sienten parte de la empresa, cualquier cambio es posible, mejor que la competencia. Es decir, el líder muestra, va en adelante, toma a la gente con... Claro que la gente que no quiere hay que sacarlos, ¿no? Obvio. Ahí se dice la gente que sube al bus, los on the bus and off the bus. Pero una vez que eso está decidido, yo creo que el CEO lidera el cambio, cualquier cambio que sea, con la gente. Yo creo que eso es la clave. Liderazgo con el equipo. Y ahora se puede hacer cualquier cambio que uno quiera. Pero el líder solo hace nada, ¿no? Solo frustración y la gente empieza a irse. Esa es mi sugerencia.
Eso es mi consejo. Qué buen consejo. Muchísimas gracias, Carlos. Ildefonso, cuéntanos, ¿cuál sería tu titular, tu consejo para liderar organizaciones ágiles en la era digital? El problema de hablar del último es que muchas veces ya no Le han te queda pisado a espacio, uno. ¿no? No, pero bueno, sí, yo quería incorporar, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Luis y Carlos, yo quería sobre todo incorporar dos conceptos que también son necesarios para liderar organizaciones, ¿no? Que es la innovación. Sin innovación, al final las empresas no van a ningún sitio, y es la flexibilidad. Es decir, estamos ante unos tiempos donde yo siempre ponía el ejemplo, cuando empezó la pandemia allí por el año 20, nosotros en la empresa tuvimos que coger una mañana el ordenador y salir corriendo, ¿no?, a casa a trabajar, con lo cual es innovación y flexibilidad. Y aquella empresa que no innove, como digo, está condenada a ser superada por la competencia o incluso expulsada del mercado, y tenemos que ser flexibles para adaptarnos a los tiempos que vienen, pero sobre todo con dos cosas, y una la apuntaba muy bien Carlos, con gestión del cambio, con acompañamiento de las personas, con liderazgo, está claro, y sobre todo también con algo que creo que está en la mente de todos y que debe empezar a salir, con gestión del conocimiento. Hoy en día es importantísimo también gestionar el conocimiento y gestionar el talento. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias, Ildefonso. Qué interesante también tu aportación. Muchísimas gracias a los tres. Seguramente alguno de los participantes tenga preguntas, tenga reflexiones que me gustaría que si es posible las aporten en el chat y las vayamos recopilando para poder responderlas en la medida de lo posible. También es posible que algunos de los participantes se encuentren ahora en un momento justamente decisivo, ¿no?, en su momento, en su carrera profesional, o tal vez sienta que, bueno, pues, que es la hora de pasar a ese siguiente nivel del que nos estaban hablando los ponentes, los panelistas, ¿no?, y de crear realmente una auténtica ventaja competitiva. Entonces ahora les voy a pedir unos minutos de atención para informarles sobre una formación de la que hablaba Clara al principio del webinar, ¿no? Es en el marco en el que hemos realizado este webinar, que es, de alguna manera sería esa formación para convertirnos o para convertirles en ese líder del cambio que está siendo tan deseado y tan cotizado por las empresas. Se trata del máster en Dirección Corporativa, Lean Management 4.0 y Black Belt, del que probablemente algunos de los participantes hayan oído hablar, y es un máster que organizamos conjuntamente el Lean Six Sigma Institute con la Universidad Católica de Murcia, en España, una universidad bastante reputada, y la particularidad de este máster es que cuenta con una triple titulación. Por una parte cuenta con el título de máster universitario en Dirección Corporativa Lean Management 4.0, pero también a su vez los alumnos obtienen la certificación internacional Lean Six Sigma nivel Black Belt, de la que ya nos han hablado algunos de los ponentes, y adicionalmente los participantes obtendrían una certificación internacional en una especialidad concreta de Lean, ¿no?, de aquellas que ofrece el instituto, o incluso también la posibilidad de certificarte en Master Black Belt, que sería el siguiente nivel a partir de Black Belt. ¿Y quién puede participar en este máster? Bueno, pues tenemos personas. En la primera edición pues hemos tenido personas egresadas de titulaciones universitarias, pero sobre todo hemos tenido managers y directores de nivel medio y de alta dirección, profesionales que están en activo, y realmente se genera un aprendizaje en horizontal entre compañeros, aparte, por supuesto, del aprendizaje del propio máster. O sea que va dirigido a este tipo de perfiles. ¿Y cuándo arranca el máster? Bueno, pues la segunda edición del máster inicia el 9 de abril, es decir, en unas semanas. Estamos en plena fase de matriculación, y la duración del máster es, como pueden ver, desde abril. La parte lectiva va desde abril de este año hasta diciembre, y luego tendríamos la parte práctica o la parte de presentación y de elaboración del proyecto final de máster hasta julio del 2023. Es una modalidad mixta que, digamos, tiene una parte virtual live, presencial virtual, y también una parte de autoestudio. Nos basamos en una metodología de aprendizaje haciendo, es decir, eminentemente experiencial, eminentemente práctico. No se trata de un máster teórico, sino que lo que queremos es, de verdad, formar a los líderes de las empresas que van a gestionar el cambio. Entonces,
la idea es poner al alumno en el centro y aportarle ese aprendizaje no solo desde la perspectiva que daremos o que darán los profesores del máster, sino también bueno, pues desde el crowd learning, ¿no? El aprendizaje entre los compañeros y de las propias experiencias. Se hará siguiendo, como digo, esa doble modalidad, una parte en Virtual Live y una parte en autoestudio, y luego con un contacto muy estrecho con el profesorado, con los tutores, tanto para la parte lectiva como la parte de gestión del proyecto, que nos parece una parte crítica, una parte clave donde el alumno tiene la oportunidad de realmente de llevar a la práctica ese sistema de gestión o esas metodologías que ha ido aprendiendo, ¿no? Es un máster que, bueno, pues que otorga, como digo, doblemente la Universidad Católica de Murcia, que se encuentra arriba en los rankings de excelencia en formación, y del propio Lean Six Sigma Institute, que, como sabéis, somos entidad rectora en el ámbito de la mejora continua. Entonces, el máster tiene horas, como digo, de entrenamiento en vivo, horas dedicadas al autoestudio y luego también horas para que en cada uno de los módulos el alumno pueda acceder a tutorías personalizadas y a una mentoría real y a un coaching por parte de los especialistas en cada una de las materias. Luego también hay masterclass, hay presentación de casos de éxito, presentación de expertos en las diferentes materias y como complemento, pues el alumno puede contar con manuales, con instrucciones, con libros de consulta y también con multitud de formatos de plantillas y de software, de licencias para el uso de software que son bueno, necesarios para algunas de las herramientas o son útiles para algunas de las herramientas que se conocerán a lo largo del máster. Como digo, el máster va acompañado de un proyecto de ejecución que va a generar ahorros reales en la empresa en la que se lleva a cabo el proyecto, ahorros de varios dígitos, desde 100.000 euros o 100.000 dólares. La buena noticia también es que para las personas que están certificadas, sea con el instituto o con otras instituciones certificadoras, en Yellow, en Green o en Black Belt, estas personas también se les convalidaría esa parte de la formación y podrían continuar su roadmap hasta la finalización del máster, y se cuenta con planes y condiciones especiales digamos, de pago para la aplicación a este máster. Nada más, les animo a que se informen más sobre este máster que tenemos en dirección corporativa, Lean Management 4.0 y Black Belt, y bueno, y que se pongan en contacto con cualquiera de los medios, puede ser con nosotros a través de este correo que aparece aquí o a través de cualquiera de las oficinas del Instituto, Lean Six Sigma Institute, o bueno, no sé si pueden facilitarnos por ahí, Stephanie, Evia o Clara, si podéis facilitar el teléfono al que se podría contactar o el correo electrónico en el chat, os lo agradecería. Bueno, pues por ahí tenemos un montón de preguntas que han ido surgiendo mientras yo iba haciendo mi presentación, así que bueno, pues tenemos varias que surgieron mientras se iban interviniendo tanto Luis como Carlo e Ildefonso. Por ahí había un participante que nos preguntaba sobre juegos didácticos, ¿no? Sobre juegos o dinámicas que se puedan utilizar para el aprendizaje o la enseñanza de Lean. También si existe alguna herramienta digital para llevar a cabo, para mapear, para llevar a cabo VSM. No sé si alguno de los panelistas quiere intervenir. Ya Luis contestó okay. sobre la recomendación de usar WordPress, que viene justamente incluido dentro de nuestros cursos. Correcto, así es. Es lo que nosotros por lo general usamos. Sí, también para las dinámicas, podría decir que dentro de nuestros cursos casi todas las herramientas que se presentan se acompañan con dinámicas, y precisamente uno de los objetivos del curso es que ustedes las aprendan para que las puedan transmitir a sus colaboradores. Entonces, digamos que eso es parte de los entrenamientos, así como del software. El software, como el caso de Workspace, de Minitab también está incluido, y de Kanbanize. Son licencias que vienen incluidas por 6 meses. Y bueno, Kanbanize es una de las herramientas más poderosas de seguimiento de proyectos, desde proyectos estratégicos, tareas personales, e inclusive, pues algunos de nuestros clientes los están utilizando para hacer toda la gestión de sus materiales en la cadena de suministro, con sus proveedores e inclusive las entregas con sus clientes.
y bueno, aparte tiene integraciones. Creo que pueden ser herramientas muy poderosas a explorar, que vienen siendo parte también del entrenamiento que ustedes reciben. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Sí, por ahí también hay alguna pregunta, por ejemplo, si sirve el Lean Six Sigma para mejorar procesos o puede ayudar a gestionar el crecimiento empresarial para llegar a la digitalización y a la cuarta revolución industrial. Es decir, si Lean Six Sigma puede ser ese impulso, ¿no? Puede ser esa plataforma o esa palanca. Sí, yo creo que en este caso, Agustín, totalmente. Es decir, nosotros ya te digo que lo hemos demostrado con un proceso. Hemos cogido un proceso que digamos que no era un proceso clave de la compañía para también luego extraer nuestras conclusiones y lo hemos visto perfectamente exportable al resto de procesos. Es decir, porque te ayuda, como hemos dicho antes, pues a encontrar esos retrabajos, a encontrar esos cuellos de botella, a encontrar dónde tienes esos problemas con los procesos, aplicando la serie de metodología y de aplicaciones, por lo tanto es totalmente correcto. Yo muchas veces lo discuto con compañeros y en algunos determinados foros, que es que esto es para un proceso de fábrica. No tiene nada que ver. Es decir, es prácticamente, y lo puedo decir en ISDEFE, que es prácticamente aplicable una empresa de servicios, una empresa de consultoría, totalmente. Lo que al final tú tienes que aplicar esas herramientas en función de los procesos que tú tienes. Ya digo que lo prueben, que les va a convencer. Exactamente, así es, Ildefonso. O sea, tenemos más que contrastado que esto no es un sistema de gestión que aplique hace muchos años, ya se superó afortunadamente esa visión sesgada de que Lean aplica solo en la manufactura, ¿no? Solo en el entorno de las operaciones. Cuando comprendes las herramientas y el poder que tiene el sistema de gestión y esta metodología, puedes aplicarlo a cualquier proceso, al final, cualquier proceso de agregación de valor, sea un valor en forma de un producto, de un servicio al cliente o a tu propia empresa, si eres un área de soporte, es un proceso que va a tener desperdicios, que van a tener oportunidades de mejora y que hay herramientas para atacar a esos desperdicios o esas limitantes de la productividad de la que tú muy bien hablabas en tu intervención. Por ahí tenemos una pregunta que es en concreto sobre el máster. De hecho, yo creo que ya ha habido una contestación por ahí, ¿no? Una pregunta que es si el título se puede validar. Efectivamente, existen varios tipos de títulos. Están los títulos propios y los títulos oficiales. Este título es un título propio, pero con el cambio de la normativa que se está dando en estos momentos en España, los títulos propios de las universidades van a pasar a ser validables y registrables. De hecho, pues eso, van a poder ser, se va a crear un código para que cualquier persona que curse este máster desde cualquier parte del mundo pueda validarlo. O sea que es validable. A la pregunta de si es validable, si efectivamente lo es. En cuanto a las condiciones de pago, bueno, existen diferentes condiciones de pago, desde un solo pago a un plan de hasta 4 pagos, pero esto también depende de la propia persona, de sus condiciones y demás, ¿no? O sea que esto se ve con la persona que esté interesada concretamente en hacer el pago en uno o en varias cuotas, ¿verdad? También tenemos otra pregunta por ahí. ¿Cuáles creen que será el próximo paso del Lean Six Sigma a nivel de transformación digital? Esta es una pregunta que podéis contestar seguramente cualquiera de los tres. Quizás sea la incorporación de tecnologías que comience por SQL, R o Python, antes que Minitab, por ejemplo, para gestionar los datos. Hay una pregunta que va a... Bueno, yo creo que aquí uno de los siguientes pasos es pues, la incorporación de empresas inteligentes. Ahorita nosotros mismos estamos trabajando con uno de nuestros clientes en Hawái para desarrollar pues, la industria alimenticia del futuro, en donde todos los procesos se diseñaron utilizando Lean Six Sigma, pero ahora lo más importante es cómo vamos a procesar los datos. Estamos utilizando pues, las herramientas estadísticas que ustedes aprenden en el Green y el Black Belt para desarrollar modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo uno de esos modelos es analizar la demanda en tiempo real para anticiparnos a las necesidades de semillas y de lo que se tiene que cosechar para producir alimentos y entregarlos al cliente en la cantidad que necesita, no más, no menos. Y hasta ahorita pues estamos empezando a tener resultados interesantes en nuestros experimentos
estamos viendo que hay aplicaciones de Internet de las cosas, ya que estamos también utilizando sensores para identificar colores mismos que nos permiten en tiempo real que las máquinas pongan la cantidad exacta de nutrición, componentes de nutrición a las plantas. También podemos detectar falta de agua, etcétera, pero sobre todo que muchos de esos procesos ya se están automatizando con el uso de inteligencia artificial, big data, temas de Internet de las cosas. Creo que para allá va, pero también creo que uno de los efectos más importantes es que las personas van a tener más oportunidad de desarrollar actividades innovadoras y vamos a dejar pues las actividades repetitivas a los robots. Eso es lo que creo que estamos empezando a ver. En otras palabras, mejor calidad de vida en las personas, de las personas en las empresas, en las organizaciones, con más aportación a actividades de innovación, de creatividad, de interacción con los clientes internos y externos, en desarrollo del personal. Creo que eso es lo que va a ser el siguiente paso, una mejor calidad de vida en el trabajo y también en nuestros hogares. Creo que vamos a empezar a ver también muchas de esas aplicaciones en el hogar. Sí, así es. De hecho, estamos viviendo el futuro, ¿no? Ese futuro imaginario, ¿no? Ese futuro de ciencia ficción que se veía en la ficción de películas de hace años. Ahora la estamos viviendo y lo estamos viviendo de un día para otro, ¿no? Te desayunas al día siguiente con una nueva tecnología que tira por tierra la anterior, la que nació hacía escasamente 5 meses, ¿no? Pero sí que tienen puntos de enlace, como bien decía Luis, ¿no? Puntos de enlace de Six Sigma, ¿no? Desde esa perspectiva de la estadística, ¿no? Con herramientas de estadística, con lo que trae la inteligencia artificial, ¿no? Y el Big Data, que al final es hacer lo mismo con más datos y con el apoyo de la inteligencia artificial, con lo cual, bueno, pues lo que hace es multiplicar nuestra capacidad de injerencia, nuestra capacidad de dibujar escenarios con muchas más variables de las que podíamos manejar hasta ahora. Por lo tanto, pero claro, al final es como cuando uno se pone delante de un cuadro, ¿no? De un cuadro de un Rembrandt, ¿no? Pues tiene que conocer técnicas de pintura para disfrutar ese cuadro, ¿no? Tiene que conocer, en cierto modo, la historia del arte, la historia de la pintura para vivenciar lo que tiene delante. Pues ocurre exactamente igual con la industria 4.0, ¿no? La digitalización nos puede llevar a automatizar el desperdicio o a digitalizar el desperdicio, que esto es lo que ocurre a menudo en las organizaciones. Tenemos organizaciones ineficientes que lo que hacen es, seducidas por la industria 4.0, llevan esa ineficiencia a la digitalización, por lo tanto son desperdicios 4.0, ¿no? Entonces, esto creo que justamente es eso lo que nos motiva a crear este máster. Creo que hay otra pregunta por ahí que también es muy, muy interesante. Veamos quién se anima a contestarla. Nos preguntan cómo de compatible es Lean Six Sigma con empresas muy tecnificadas en las que la mayoría de los procesos están ya automatizados. ¿Alguien que se anime a contestarnos? Yo creo que es totalmente compatible, porque al final sí que es cierto que llegas a ese estadio del proceso automatizado, pero al final, en este mundo que está cambiando, sigues manteniendo esa metodología para advertir los cambios y para aplicarlos realmente cuando se produzcan. Creo que es totalmente compatible. Creo que con automatizar no acaba todo, sino que además tenemos que seguir, pues estar preparados para lo que venga y sobre todo nos sirve, aunque tengamos todo automatizado con todos los procesos, sobre todo son herramientas que también nos sirven para potenciar la innovación. Por lo tanto, es totalmente compatible. Completamente de acuerdo. Perfecto, no sé si hay alguna pregunta más, parece que no, y de hecho estamos en tiempo, son las 8:10. Clara, te doy la palabra para que cierres este webinar tan interesante. Aprovecho para daros las gracias enormemente. Me quedo con vuestras 3 píldoras. Por parte de Luis, el aprendizaje; por parte de Carlos, el liderazgo y ser ejemplo; por parte de Ildefonso, la innovación y la flexibilidad. Muchísimas gracias a los 3. Gracias.
Pues gracias a ti, Agustín, por esta organización y a todo el equipo de España, porque todo esto lleva por detrás, estamos nosotros de cara, pero lleva por detrás toda una organización, a la gente de Latinoamérica que nos apoyó también para esto, a los participantes por estar aquí con nosotros fieles durante esta hora, y ya con estos 10 minutos pasados, o sea, les agradecemos a Ildefonso, a Carlos y a Luis, porque se ve que ha habido un gran interés y que han dado grandes aportes. Y bueno, buenas noches a todos. Y aquellos que están por aquel lado, pues que todavía les queda día, pues que el día sea productivo y estupendo. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias a vosotros.